Buenas noches, amados hermanos. En esta noche les saludamos en el Señor y les traemos un tema bajo el discipulado, y esto es el 4 conceptos básicos importantes para vivir y crecer como un cristiano. Hablaremos acerca de la Biblia, la oración, la iglesia, el matrimonio y la familia. Concepto número 1, la importancia de la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, puede tener un tremendo poder en nuestras vidas. Al aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos comenzado una vida nueva en Jesucristo. Hay algunas enseñanzas claves que la Biblia nos enseña para nuestras vidas. Primero, la Biblia puede enseñarnos sobre la salvación. Segundo, la Biblia puede ayudarnos a crecer en la fe. Según Romanos 10:17, que leemos así: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Salmo 119:98 nos dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tercero, la Biblia puede darnos poder espiritual sobre el mal. Incluso el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Él citó textos de la Biblia y Él demostró tener poder y gloria. Efesios 6:17 nos dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuarto, la Biblia puede enseñarnos también a vivir. Salmo 119, versículo 105 nos dice: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quinto, la Biblia puede mostrarnos en nuestra propia vida lo que es bueno y lo que no es bueno. A menudo nosotros nos conducimos por la vida de una manera que no es agradable a Dios. A veces pensamos que la manera en que nosotros nos comportamos o nos conducimos es la manera más acertada. Pero cuando nosotros vertimos la luz que tiene la Biblia sobre nuestra vida, nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos equivocados en nuestra forma de conducirnos en esta vida. Por eso debemos de estudiar la Biblia, conocer más al Señor a través de su palabra, para que nosotros podamos aplicar este conocimiento y darle más luz a nuestras vidas conforme a la escritura del Señor. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sexto, la Biblia se puede usar para ayudar a los demás. Según Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Séptimo, Dios quiere que seamos triunfadores y victoriosos sobre el pecado y el mal. Veamos ahí en Romanos 16 del 12 al 14 que nos dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al aceptar nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Él nos regala su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Ese es el Espíritu que el Señor nos ha dado, que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros estamos en oración, nosotros entramos en el trono de la gloria del Señor, estamos en intimidad con el Señor, y entre más cerca estamos de Dios, más resistentes somos a pecar o a caer en tentación, y por consecuencia a pecar en contra de Dios. Por eso necesitamos siempre conocer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor y sobre todo estar en oración con Él, para así estar en una relación más íntima con el Señor a través de la oración. La Biblia es nuestra autoridad absoluta para crecer y para vivir. Y hay muchas religiones y filosofías que son basadas en las opiniones del hombre y en ideas del hombre, pero el cristianismo no está basado ni en ideas ni en opiniones del hombre, sino que se basa en lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Veamos 2 de Timoteo 3, 16, 17.
Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, mis hermanos, Pablo nos dice que nosotros primero debemos de estudiar la escritura y conocerla, para que así esta escritura, esta verdad que penetra en nuestro corazón y en nuestra mente, nos haga útiles para enseñar al prójimo, para redarguirlo, para corregirlo y para instruir en justicia, para que así seamos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que la forma de aprender más de Dios es leyendo la escritura. Es la única forma de conocerle y eso es a través de su palabra. Tenemos que dedicar tiempo, parte de nuestro tiempo, a la lectura bíblica en nuestra casa y pedirle al Señor en oración que nos ayude a entenderla. Vean Juan 16:13, lo que nos dice el Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oiga os hará saber lo que habrá de venir. Así que el Espíritu Santo del Señor vino a los 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó. Y ha estado desde ese tiempo ayudando a los creyentes desde entonces. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí este versículo nos dice, mis hermanos, que un hombre común, aunque lea la escritura, no la puede entender, porque la escritura se tiene que discernir espiritualmente, con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. Las cosas de Dios solamente se pueden entender a través del Espíritu Santo de Dios, porque para el hombre natural son locura, como dice la escritura. No se puede entender si no es con la ayuda del Señor. Así que, hermanos y nuevos creyentes en la fe, debemos de leer la Biblia para edificación propia. Hablemos ahora del concepto número 2, la importancia de la oración. En su forma más sencilla, la oración es una conversación con Dios. Aunque algunas veces no sabemos cómo orar o qué decir, no hay que sentirse incómodos, sino que se debe de orar. Aún los propios discípulos de Jesús le pidieron a él ayuda para aprender a orar. Muchas veces no dedicamos tiempo consistente a la oración porque no sabemos cómo hacerlo o no nos damos cuenta del poder de la oración en sí. Así es que es importante uh, continuar orando, continuar conversando con Dios a través de la oración. Y esto viene conforme nosotros tenemos el hábito. La oración se viene desarrollando poco a poco, es como un ejercicio que nosotros debemos de practicar todos los días. Y conforme nosotros vayamos haciéndolo, la oración se viene simplificando más para nosotros. Es como cuando uno empieza a caminar. Cuando un bebé empieza a caminar, empieza a dar tumbos de un lado a otro hasta que controla bien el equilibrio y empieza a dar sus primeros pasos. Es lo mismo que sucede con la oración. Tenemos que empezar a practicarla, a conversar con Dios, tener ese hábito de conversar con Dios y después esto va a fluir naturalmente a través de nuestras oraciones. En Lucas 11:1 se nos dice, los discípulos de Jesús pidieron ayuda para poder aprender a orar. Dice así, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y en respuesta a la petición de sus discípulos, Jesús enseñó una oración modelo que tiene 5 claves para una oración poderosa. Vean Mateo 6, del 9 al 13, a continuación. Vosotros pues oráis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo primero y lo más importante es alabar y reconociendo a Dios por quién es Él y dándole siempre las gracias por lo que Él ha hecho. Nuestra oración debe comenzar siempre dándole las gracias, la honra y la gloria al Señor.
Segundo, es orar por el propósito de Dios de venir en nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro país y al mundo, pidiéndole a Dios siempre que Él haga su voluntad. Tercero, podemos pedir provisión para que Dios satisfaga nuestras necesidades diarias. Cuarto, Jesús también nos enseñó a orar por la pureza, que Dios nos perdonaría nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que pecan en contra de nosotros. También debemos orar por la protección y la liberación del diablo. Y en quinto lugar, establecemos nuestras prioridades cuando reconocemos a Dios que es suyo el reino, el poder y la gloria. A veces nosotros pensamos que nosotros conseguimos todo lo que tenemos por nuestro propio esfuerzo, cuando en realidad es por la bendición del Señor que nosotros tenemos salud, tenemos trabajo, porque es el Señor el que pone el alimento en nuestras mesas, nos da la fuerza para poder trabajar y salir adelante, y Él nos bendice en nuestro trabajo y podemos así gozar del fruto de nuestro trabajo. Dice el Señor, mía es la tierra y toda su plenitud, mío es el ganado en las llanuras. A Él le pertenece el oro y la plata, Él es el dueño absoluto de todo. En realidad nosotros no tenemos nada, somos como extranjeros en una tierra, porque todo esto le pertenece al Señor. Por eso debemos reconocerlo en nuestras oraciones, que suyo es el reino, el poder y la gloria. Al igual que un buen padre le dará a su hijo lo que necesita, a Dios le encanta también dar buenas dádivas a sus hijos. Y a medida que uno se propone orar fielmente, uno comienza una aventura de toda la vida en oración que será contestada por nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 5, 14, 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ve ahí, por ejemplo, el Salmo 34, 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libera de todas sus angustias. Debemos de tomar en cuenta que nuestras oraciones deben de ser conforme a la voluntad del Señor. El Señor no contestará una oración en forma satisfactoria cuando uno pide para lujos que no son necesidades nuestras, que para nuestra necesidad primordial. Así como nos dice también en su escritura, en el libro de Santiago 4:3, nos dice, porque pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. No debemos de pedir cosas vanas al Señor, debemos de pedir primeramente por nuestras necesidades y también pedir por las necesidades de otros, por salud, por trabajo, por cosas que en realidad sí necesitamos. A veces necesitamos, por ejemplo, un vehículo para para transportarnos a nuestro trabajo, y a veces le pedimos lujos, le pedimos trocas del año, carros del año, cuando en realidad no necesitamos algo lujoso, sino algo que realmente sea útil y nos lleve y nos transporte a nuestro lugar de trabajo. No debemos de pedir en nuestras oraciones deleites, como dice la Escritura, sino que el Señor cubra nuestras necesidades conforme a su voluntad. Dios siempre contesta a la oración que nosotros le hagamos, pero debemos darnos cuenta que a veces Dios contesta un no, a veces contesta un sí y a veces contesta una espera, aún no es el tiempo. Así que no debemos de pensar que Dios no contesta nuestras oraciones, que Él no responde, sino que debemos orar de acuerdo con su voluntad, porque sus caminos no son nuestros caminos y a veces Él responde muy abundantemente sobre todo lo que podamos pedirle o pensar. Vea en Isaías 55:8 qué es lo que nos dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Sabemos con esto que el Señor tiene una mejor visión de nuestra situación, porque Él tiene una visión más amplia y Él sabe realmente lo que necesitamos y qué más nos conviene, aunque a veces nosotros no lo miremos así. A veces pensamos, ¿por qué perdí el trabajo? Pero es porque el Señor muchas de las veces tiene algo mejor para nosotros el día de mañana. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacerlo todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Aquí hay algunas oraciones en la Biblia que me gustaría darles la referencia bíblica. No las voy a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes sí pueden leerlos ahí en la comodidad de su hogar. Hablemos, por ejemplo, del Salmo 3, del 1 al 3, y Salmo 3, del 7 al 8. Este es el Salmo de David
cuando huía de su hijo Absalón. La oración de María, el Magnificat, Lucas 1 del 46 al 55. Oración de Jesús por sus discípulos y por nosotros, Juan 17 del 1 al 26. Una oración de Pedro y Juan, Hechos 4, 24-30. La oración de Pablo por los creyentes en Éfeso, Efesios 3, 14, 19. La oración de Pablo por los creyentes en Colosas, Colosenses 1, del 9 al 12. Pregunta, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Juan 14, del 13 al 14 nos dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En estos dos versículos se nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Hay autoridad y poder en el nombre de Jesús. Cuando usamos el nombre de Jesús en nuestra oración estamos diciendo que creemos que esta es la forma en que Jesús quisiera hacerlo, que esta es la voluntad de Jesús y la manera en que Él mismo lo haría. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por el privilegio y el poder de la oración. Por favor, Padre, ayúdanos a orar de acuerdo con tu voluntad, dándote siempre la honra, la alabanza y la gloria, Señor, en acción de gracias, intercediendo siempre por los demás, de traerte nuestras necesidades personales. Gracias, Padre bendito, porque siempre tienes tus oídos abiertos a nuestra oración. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Concepto número 3, la importancia de la iglesia. La iglesia universal está compuesta de todos los creyentes cristianos y es llamada la novia de Cristo. En Efesios 5, 25, 27 leemos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda la gloria, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La función de la iglesia básicamente es adoración, instrucción, compañerismo y evangelismo. Podemos adorar individualmente en nuestras casas, pero siempre es un privilegio adorar y alabar el nombre de nuestro Señor junto con otros creyentes. Por ejemplo, en nuestra iglesia, podemos y debemos de leer la Biblia también en nuestras casas, pero siempre es bueno y provechoso tener maestros entrenados en la palabra del Señor que nos pueden enseñar, así como también tener un pastor que esté dotado y entrenado para que nos enseñen acerca de la Biblia. Entonces, tenemos la asignación de Jesús para contar a los demás las buenas nuevas en grupo o individualmente. El Señor dio a su Hijo Jesús para que pudiéramos tener vida eterna y vida en abundancia, porque por nuestras propias obras era imposible alcanzar esta meta, la vida eterna. Y Jesús viene siendo como ese puente que el Señor construyó y estableció para que nosotros pudiéramos llegar a Él, porque el hombre por sí mismo no podía ni tenía la capacidad de llegar al Señor por sus propias obras o por sus propios méritos. Y la vida eterna solamente puede ser alcanzada por la fe en Cristo Jesús. El asistir a una iglesia no nos da la vida eterna, no nos da la salvación, pero sin embargo asistir a la iglesia es importante, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la preeminencia. Una iglesia local es un lugar de compañerismo cristiano. Además, como miembros del cuerpo de Cristo, también poseemos ciertos dones espirituales que debemos ejercitar esos dones para la gloria de Dios y la edificación del resto del cuerpo de Jesús. Para que un cuerpo de la iglesia funcione correctamente, todas sus partes del cuerpo necesitan estar presentes. Por lo tanto, debemos de congregarnos. Primera de Corintios 12, 14, 20 nos dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo.
no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero todos son un solo cuerpo. Sabemos que todos tenemos dones espirituales. Dios nos dotó de dones espirituales que debemos de ejercitar en la iglesia, porque para edificación propia de la iglesia, unos pueden tener el don de la predicación, otros pueden tener el don del evangelismo, otros pueden tener el don del canto. Nosotros debemos de ejercitar esos dones para edificación de la iglesia. El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús instituyó. Una ordenanza es un ritual o práctica religiosa. El Señor Jesús instituyó esta ordenanza para la iglesia justo antes del ascenso al cielo. Y Jesús nos dijo en Mateo 28, 19, 20, id pues y hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A esto se le llama la Gran Comisión. Y es el mandato que Jesús especifica que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y de bautizarlos a esos discípulos. Estas cosas deben de ser hechas por todas partes, por todo el mundo hasta el fin de la edad. Por lo tanto, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó. La palabra bautizar significa sumergirse, y Jesús mismo fue bautizado por Juan Bautista, y así que debemos de seguir su ejemplo. Vea en Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque así es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, salió del agua inmediatamente. He aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí se oyó una voz de los cielos que decían, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo representa para nosotros el lavado del pecado que ha sucedido al nosotros creer en el Señor Jesús a causa de nuestra fe en Jesús. Nos identificamos con la muerte del Señor Jesús cuando descendemos bajo el agua, y luego nos identificamos con su resurrección cuando nos levantamos del agua para caminar en una vida nueva. También el creer en Jesús por vez primera, también somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Así que el bautismo en agua también representa el bautismo espiritual, que ha tenido lugar en una oportunidad para dar testimonio público también de nuestra fe en Jesús. Ve ahí, por ejemplo, en Romanos 6, del 4 al 5. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque así hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Hay algunas iglesias que bautizan a los infantes y lo hacen rociando el agua. La escritura indica que el bautismo debe ser por sumersión, por inmersión completa después de creer en Jesús. Ahora bien, el bautismo no nos salva realmente, sino la fe que nosotros tenemos en Jesús. Eso es lo que nos salva. Pero es necesario que el nuevo creyente sea bautizado en obediencia al Señor. La otra ordenanza que se practica en las iglesias es la Cena del Señor o la Santa Cena. Cuando los hebreos eran esclavos en Egipto, Dios envió 10 plagas para obligar a Faraón a dejar salir a su pueblo de Egipto, a su propia tierra.
La 10ª plaga involucró a los hebreos poniendo la sangre de un cordero en el dintel y en los dos postes de las puertas de la entrada de la casa. Esto se los dijo el Señor que lo hicieran porque el ángel de la muerte iba a llegar en esa noche y entonces tenían que rociar la sangre del cordero sobre alrededor de toda la puerta para que así cuando viniese el ángel de la muerte pasara de largo por encima de esa casa y no matara a los primogénitos que vivían en ese hogar. Así también a esta celebración, al igual, esta celebración anual del Éxodo por los judíos se le llama la Pascua. Es a lo que ellos le dicen Pascua, que es la celebración del Éxodo, la liberación del pueblo hebreo del pueblo egipcio. Cuando Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Cuando crees en Jesús, cuando tú entregas tu corazón a Jesús y crees en Jesús como tu Salvador personal, la sangre de Jesús se aplica a la puerta de tu corazón y ahora sí el juicio de Dios pasará por encima de ti. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. A esto también le llamamos la última cena. Él lavó los pies de sus discípulos y comieron pan y bebieron vino. Luego les enseñó que el pan y la copa representaban su cuerpo y su sangre. En Lucas 22, 18 al 20 leemos: Porque os digo que ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en 1 Corintios 11:26 leemos: Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que tenemos la ordenanza de la comunión o la cena del Señor celebrada en las iglesias. Algunas iglesias celebran la Santa Cena semanalmente, otras mensualmente y algunas otras trimensualmente. La Biblia no especifica con qué frecuencia debemos de realizar esta ordenanza, pero lo que sí dice es que debemos de hacerlo. Y lo hacemos en memoria de Jesús, lo que hizo por nosotros y quién es Él. Los cristianos y los nuevos creyentes deben de tener el deseo de asistir a la iglesia, porque reconocen que el hacerlo es crucial para el desarrollo espiritual y para la madurez que es requerida. La reticencia hacia la asistencia a la iglesia puede indicar una falta de crecimiento espiritual. Hoy en día hay iglesias falsas y no hay una iglesia perfecta, pero hay cuerpos locales de creyentes en la mayoría de las comunidades. La verdadera iglesia universal es modelada en congregaciones cuyas doctrinas están basadas en las Escrituras, que honran a Cristo en todas las cosas, que adoran a Dios juntos y que se ministran unos a otros. Aunque la asistencia a la iglesia no garantiza la vida eterna, encontrar una buena iglesia local es crucial para los cristianos. Capítulo 4. La importancia del matrimonio y de la familia. Un buen matrimonio y familia cristiana es uno que se alinea con los principios bíblicos y uno en que cada miembro entiende y cumple su papel dado por Dios. La familia no es una institución creada por el hombre, sino que fue creada por Dios. Y el hombre se le ha dado esta responsabilidad de la mayordomía sobre ella. La unidad básica de la familia está conformada por un hombre, por una mujer, que es su cónyuge, y su descendencia o hijos adoptivos. La familia extensa puede incluir parientes por la sangre, como por ejemplo abuelos, sobrinos, primos, tíos, tías, etc. Uno de los principios primarios de la unidad familiar es que implica un compromiso ordenado por Dios para la vida de los miembros. El marido y la mujer son responsables de mantener el matrimonio unido, a pesar de la actitud actual de nuestra cultura.
Aunque aunque el divorcio es buscado y concedido con demasiada facilidad en nuestra sociedad, la Biblia nos dice que Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16 nos dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Pablo nos da enseñanzas sobre el matrimonio en Efesios capítulo 5. Vean Efesios 5, 22, 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Una de las mayores necesidades que un hombre tiene es ser respetado y apoyado por su esposa. Un hombre estará listo para enfrentar cualquier reto, cualquier circunstancia o problema con coraje y creatividad si tiene el respeto y el respaldo de su esposa. Pero ahora, antes de que nosotros como esposos nos sintamos verdaderos jefes de nuestras esposas, debemos de equilibrar esto con la siguiente instrucción de amor a la esposa, de la misma manera que Cristo ama a las personas que conforman la iglesia. Eso es lo que una mujer necesita, es ser amada por su esposo. Efesios 5:25 leemos, maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Nuestros matrimonios cristianos deben ser una imagen vívida ante los ojos del mundo de la relación amorosa entre Cristo y la iglesia. Todos los problemas matrimoniales se derivan de la desobediencia de estas dos reglas. Una mujer debe someterse a la autoridad de su marido para respetarlo y apoyarlo. Y un hombre debe de amar a su mujer, lo que la hace sentirse segura. Solo hay dos reglas para un matrimonio feliz. Una para el marido y el otro para la esposa. Pero los matrimonios se encuentran en problemas cuando estas reglas están rotas, cuando estas reglas no se siguen y cuando estas reglas están quebradas, empiezan a agravarse. Cuando el esposo deja de mostrar a su esposa ese tipo de amor que Cristo tiene para con la iglesia, ella comienza a sentirse insegura y comienza a pensar, no sé realmente si él todavía me ama. Y entonces siente la necesidad de protegerse. Por eso es tan importante que las parejas casadas sigan estas dos reglas. El marido tiene que empezar a mostrar más amor a su esposa y él tiene que hacer que ella se sienta realmente segura de este amor que él siente por ella. A medida de que ella comienza a sentir esa seguridad, entonces será capaz de ser más libre, de permitir que él haga las cosas que él sienta que debe de hacer o que tiene que hacer. Efesios 5:28 al 33 nos dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Una vez yo escuché un dicho del mundo que dice, lo mejor que puede hacer un hombre por sus hijos es amar a la mujer que se los dio. He meditado mucho tiempo sobre este dicho y la verdad tiene mucha verdad. Lo mejor que nosotros como maridos tenemos es el amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Cuando amamos a nuestra esposa es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, que nuestros hijos vean que nosotros somos amorosos en realidad con ellas, demostrando un amor sincero y verdadero. Esto hace crecer, el amor unifica al matrimonio, unifica a la familia y los conflictos que se vienen en la familia son solucionados porque existe una unión muy fuerte en la familia que es el amor.
El amor siempre se ha demostrado con libertad entre el esposo y la esposa para que los hijos vean y de esta manera ellos crezcan y el día de mañana que ellos formen sus propios hogares, ellos verán y se comportarán de la misma manera que nosotros hicimos como padres de ellos. Serán padres amorosos, esposas amorosas, porque así fueron educados, así fueron creciendo, mirando a sus padres cómo se amaban. Ellos también harán exactamente lo mismo, porque ellos miran el mundo a través de nuestros ojos, cómo nosotros nos comportamos, nosotros somos los maestros de nuestros hijos. Y ellos así se crean este concepto y se crea un concepto, una relación más fuerte en la familia. Ahora bien, en este pasaje que acabamos de leer podemos ver que dos personas se convierten en una, que hay que tener sumisión y respeto y vemos entonces que se forma un cuadro para que todos vean la relación entre Cristo y la iglesia. Así que la forma en que nos comportamos en el matrimonio es muy importante y esto proporciona también las pautas para que los esposos y las esposas en una buena familia cristiana. El esposo está obligado a amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe respetar a su esposo. El rol de liderazgo del esposo debe comenzar con asuntos espirituales y luego fluir a instruir y enseñar a su esposa y a sus descendientes valores bíblicos, llevando a la familia a la verdad bíblica. Por supuesto que el primer requisito para los miembros de una buena familia cristiana es que todos sean cristianos, teniendo una verdadera relación con Jesús como su Señor y su Salvador. Y se instituye a los padres que traigan a sus hijos al entrenamiento y a la instrucción del Señor. En Efesios 6:4 leemos, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Un padre también debe de proveer a la familia. Si no lo hace, entonces niega la fe y es peor que un no creyente, según 1 de Timoteo 5:8. Así que un hombre que no se esfuerza por proveer a su familia no puede llamarse a sí mismo cristiano. Ahora, esto no significa que la esposa no pueda proveer apoyo a la familia. Proverbios 31 demuestra que una esposa piadosa seguramente puede hacerlo, pero proveer a la familia no es principalmente su responsabilidad, sino que es la responsabilidad de su marido. La mujer fue entregada al hombre para ser la ayudante de su esposo y para tener hijos. Génesis 2:18 al 20 nos dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo les llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró ayuda idónea. Marido y mujer deben permanecer fieles el uno al otro durante toda la vida. Esto elimina la visión cultural actual de que el divorcio, el vivir juntos sin estar casados y el matrimonio homosexual son aceptables a los ojos de Dios. La sexualidad expresada según las normas bíblicas es una hermosa expresión de amor y compromiso. Fuera del matrimonio es pecado. Dios declara la igualdad de valores en todas las personas. Hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto son igualmente valiosas ante los ojos del Señor. Esto no significa, sin embargo, que los hombres y las mujeres tienen papeles idénticos en la vida. Las mujeres son más expertas en nutrir y cuidar a los jóvenes, mientras que los hombres están mejor equipados para proveer y proteger a la familia. Por lo tanto, son iguales en estatus, pero cada uno tiene su papel diferente que desempeñar. A los niños también se les da responsabilidades primordiales en la familia, el obedecer a sus padres y honrarles. Efesios 6 del 1 al 3 nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Cuando un esposo o esposa
e hijos cumplen todos los roles designados por Dios en la familia, cuando todos ellos se han comprometido sus vidas a Cristo y a su servicio, entonces reinará la paz y la armonía en el hogar. Pero si tratamos de tener una buena familia cristiana sin Cristo como cabeza o sin adherirnos a los principios bíblicos que el Señor nos ha proporcionado amorosamente, entonces fracasaremos. La Biblia sostiene el matrimonio como un plan de Dios y el propósito de Dios para el hombre. Es natural, es lo natural. Lo que no es natural es no estar casado. Por lo más importante es poner a Dios en primer lugar. Esto debe de ser el factor determinante para cada persona en una relación matrimonial. El Señor siempre debe de ser lo más importante en nuestro matrimonio. Cristo como cabeza de nuestro matrimonio para que todo esté en orden y esté en armonía en nuestra familia cristiana. Hermanos, es todo lo que les he traído en esta noche conforme al discipulado y los otros conceptos básicos para vivir como un buen cristiano. Deseo en mi corazón que esta palabra del Señor sea de edificación para todos y cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros, para mí en lo personal. Así que les agradezco y le damos gracias al Señor en una breve oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has permitido traer tu palabra en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, ahora, Señor, que esa semilla que has sembrado en nuestro corazón fructifique, Señor bendito. Bendice a todos, bendito Señor, los que están al alcance de mi voz en esta noche. Te damos honra y gloria a ti, Señor, que tú eres, Padre bendito, nuestro Dios, nuestro Señor, Padre. Guárdanos de todo mal, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.